buenos días. Bienvenidos a otra conferencia más de Conecta B2B Live, esta versión 2021. Y continuamos con nuestras conferencias. Hoy quiero presentarles a la señora Claudia Cienfuentes. Ella es directora ejecutiva de ESI School of Management en Guatemala, quien hoy nos va a presentar la conferencia Evolución de las Pymes, la ruta de la transformación digital para las pymes. Doña Claudia, les voy a contar que es, como les dije, directora de ESI School, pero además ella es presidente del International Accreditation Council of Business Education para Latinoamérica, es consultora estratégica y de innovación, es speaker internacional, es mentora de educación ejecutiva, egresada del MIT como especialista en transformación digital y liderazgo en innovación. Así que le damos la más cordial bienvenida a doña Claudia con todo este currículum que realmente es impresionante, así que estamos todos con muy buenas expectativas sobre esta conferencia. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció hoy la hermosa ciudad de Guatemala? Pues bastante soleada y pues muy animada de poder estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Muchísimas gracias por la amable presentación y pues si les parece bien podemos empezar para aprovechar el tiempo. ¿Les parece? Perfecto. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy para conversar un poco acerca de la transformación digital para las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros hablamos de pequeña y mediana empresa, nosotros pensamos que puede ser difícil un proceso de transformación, un proceso de incursión a una transformación digital. Sin embargo, no debiese ser algo que fuese un tabú para las pequeñas y medianas empresas, sino que simple y sencillamente es cuestión de valorar cómo podemos seguir un proceso estructurado, una ruta que nos pueda llevar a alcanzar el éxito que nosotros esperamos en ese sentido. Únicamente el 27% de las pymes, ¿verdad?, de los negocios que son catalogados como pequeñas y medianas empresas, tienen una estrategia digital coherente que genere valor para sus clientes. Es decir, cuando me refiero a coherente, eso significa que no está tan bien estructurado. Si hablamos de que únicamente un 27% de las pequeñas y medianas empresas están potenciando lo digital o la incursión digital dentro de sus procesos, es muy probable que nosotros sepamos que tenemos un reto por delante. Pero, ¿por qué se le dan esos retos a las pequeñas y las medianas empresas, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil hacer un proceso de transformación cuando pues es un proceso que nosotros podríamos visualizar como algo que podemos potenciar para que genere beneficios claros y oportunos para el crecimiento de mi negocio? Obviamente estamos en el medio de situaciones pandémicas, lo cual ha impulsado lo digital muy fuertemente. Sin embargo, debe ser una lógica creación e involucramiento digital hacia nuestros negocios para poder alcanzar un grado de estabilidad que pueda potenciar y que pueda beneficiar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, y no el crecimiento únicamente, sino que hablemos de sostenibilidad, ¿verdad? Estamos viendo alrededor que hay muchas situaciones que debemos nosotros desarrollar, que debemos sostener, que debemos hacer crecer, pero partamos de la sostenibilidad para gradualmente, incrementalmente, pensar en cosas más grandes. Uno de los factores determinantes de por qué solo el 27% de las pymes tienen este impacto, este involucramiento a lo digital, tiene que ver con el tamaño del negocio. El tamaño del negocio muchas veces es vinculante con la visión de futuro que se tenga. Okay, yo soy una pequeña empresa, entonces mi visión es pequeña. Soy mediana empresa, mi visión es mediana. Y eso no debiese ser directamente proporcional. La visión debiese ser más grande que mi negocio para que yo pueda alcanzar ese nuevo estado de equilibrio que yo busco y que yo quiero alcanzar. Pero muchas veces es un proceso lógico que se lleva dentro de las organizaciones, independientemente de su tamaño. La visión de futuro va en función al tamaño de mi negocio. ¿Por qué? Porque los proyectos futuros se visualizan
en función de términos financieros. En términos de patrones financieros, mi visión es pequeña y es corta porque mis finanzas también están justas, están ajustadas a ciertos presupuestos que me hacen visionar en corto. Sin embargo, lo que nosotros podríamos involucrar en esos procesos es empezar a pensar en grande y que mis patrones financieros se vayan construyendo en esta ruta que vamos a definir el día de hoy. Y el factor número 3 de los errores comunes que existen o que son limitantes para que las pymes adopten una estrategia de negocio digital que nos va a llevar a un proceso de transformación es que no existe la suficiente diferenciación en mi propuesta de valor para poder alcanzar esa sostenibilidad. ¿A qué me refiero con la propuesta de valor? Es aquello que yo voy a entregarle a mi cliente que no se lo puede entregar ningún otro negocio, aquello que me hace diferente, aquello por lo cual mis clientes me buscan y me van a seguir buscando en el tiempo. Esa propuesta de valor en las pequeñas y medianas empresas a veces es un problema porque no cuenta con los diferentes factores de diferenciación que se espera. Y entonces entramos a un punto en donde, por así decirlo, el pastel se reparte, ¿verdad? Y se reparte en tantas partes que son partes tan pequeñas para todos que se vuelven imperceptibles. Y entonces empezamos a tener una situación que no nos hace sentir cómodos. Vamos a hablar de cómo vencer estas limitantes, cómo ir paso a paso, pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro pensamiento acerca de cómo estamos haciendo las cosas en la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo podemos potenciar? ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos cuando estamos incluso pensando en hacer una estrategia de transformación digital? Primero, uno de los errores comunes es que no tenemos una misión, visión y objetivos definidos. Y hablamos de esto y puede parecer para algunos, en algunas oportunidades, un poco triado, pero si yo no sé a dónde voy, cualquier camino que tome y cualquier lugar al que yo llegue podría ser bueno. Entonces yo tengo que conocer hacia dónde me dirijo, cuál es la visión de negocios, es decir, hacia dónde quiero llegar y plasmar mis objetivos. Recordando que los objetivos deben ser claros, deben ser específicos, deben ser medibles y deben ser cuantificables en el tiempo. Es decir, que me permita a mí medir ese avance. Muchas veces las pequeñas y medianas empresas no adoptan esta claridad. ¿Por qué? Porque significan retos internos que si yo no los cumplo en el término en que me los planteé, podrían generarme algún proceso de frustración, ¿verdad? Y es por eso que no planifico eficientemente. La planificación es corta, es basada en el momento, en el apagar el fuego de este instante y por lo tanto no se proyecta de nuevo a largo plazo. Otro error común es que no existe una capacitación constante y una alfabetización digital. Si estamos queriendo transformarnos a digital, tenemos que entender lo digital. No solo consumirlo, sino que pensar en algún momento, incluso hasta producirlo digital, para que me permita tener un factor de diferenciación que sabemos que las pymes hoy por hoy están gestionando esas situaciones, ¿verdad? Entonces, este es un tercer error común que se comete. Otro error común es vinculado a estos procesos de capacitación, la administración de las diferentes herramientas que se pueden utilizar dentro del negocio. Muchas veces o no son conocidas o las administro de mala forma, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el transcurso de nuestra charla. No se genera el máximo potencial de ellas. Por lo tanto, cuando yo ya vengo en un momento de turbulencia, el control financiero es un detonador importante para mí. Estoy realmente ajustando las finanzas y más en momentos como los que estamos viviendo, los comportamientos de nuestros clientes pudiesen haber migrado y las finanzas empiezan a tener pues variables diferentes que yo voy a tener que administrar de una forma también diferente, ¿verdad? El análisis estratégico, ¿verdad? Ese es otro de los errores comunes. Si yo no tengo misión, visión, no he planificado, no sé de digital, las herramientas que utilizo no las estoy potenciando de la forma adecuada, las finanzas se ven con algunos problemas, es muy probable que no esté analizando estratégicamente lo que yo debo hacer con mis recursos, con mis bienes,
e incluso hasta dónde quiero llegar el negocio. Y eso tiene que ver con la interpretación que yo le dé al mercado, porque nuestro mercado sigue teniendo, nuestro mercado de clientes sigue teniendo necesidades comunes, necesidades que vamos a nosotros como pequeña, mediana empresa tener que cubrir, pero probablemente las necesidades que las personas puedan tener esperan que sean cubiertas de una forma diferente. Se espera que pudiesen ser cubiertas también digitalmente. Y es ahí donde viene ese impulso a la transformación. Y esto, ¿verdad?, viene vinculado con lo que hablábamos de alguna forma. Si yo no tengo un análisis estratégico desarrollado, no he interpretado mi mercado, por lo tanto no puedo implementar las estrategias específicas y las tácticas para poder desarrollar una visión de futuro para mi negocio. Y esto tiene mucho que ver con el rol que los socios de los dueños, los directores, jueguen en el papel de desarrollo a una transformación digital de una pequeña y mediana empresa. Nosotros tenemos que valorar cada uno de los aspectos que estamos compartiendo y situarlos en dónde estamos, ¿verdad? Porque estos son los errores más comunes que se tienen y todo es vinculante, ¿verdad? Empezamos con la claridad de la misión y la visión y terminamos con el rol de los socios. Y esto tiene una relación directa. Todo lo que está en el medio es responsabilidad de todas estas, de estas personas que al final del día las colocamos en este momento al final de la cadena, pero que tienen el involucramiento con todos los factores anteriores que nosotros mencionamos. Y es por eso que cuando hablamos de transformar digitalmente una pequeña y mediana empresa, generalmente se piensa en, ok, vamos a involucrarla y vamos a ingresar al mundo de las redes sociales. Nos vamos a transformar digitalmente porque vamos a tener todas las redes sociales, vamos a utilizar los hashtags que sean de moda y entonces yo ya estoy con una presencia digital. Pero transformar digitalmente no significa tener una presencia digital. Transformar digitalmente significa hacer un movimiento integral de todo mi negocio que pueda atender el negocio como tal y toda mi cadena de valor, es decir, todo lo que yo produzco desde que inicia la cadena hasta que termina en manos del cliente mi producto, servicio o solución, de una forma donde se navegue en términos digitales. Ahí yo he transformado digitalmente. Transformar digitalmente no es acceder a las redes sociales como comúnmente se espera. Entonces, las pequeñas y medianas empresas tienen que pensar en pequeño, es algo que yo acuño. Tienen que empezar en pequeño, pero lo más importante es pensar exponencial, ¿verdad? Es decir, hacia dónde quiero llegar, pero actuar incrementalmente. Es decir, yo tengo que tener la claridad de hacia dónde quiero llegar, esa ruta de la que estábamos hablando hoy, yo la tengo que tener bien definida y empezar a actuar incrementalmente. ¿Para qué? Para poder transformar digitalmente mi negocio, siguiendo pasos específicos, ¿verdad? Vamos a tratar de simplificarlo lo más posible para que todos podamos adoptarlo, ¿verdad? El paso número 1 que nosotros tenemos que hacer como una pequeña y mediana empresa es transformar el liderazgo y la cultura organizacional, que va a impulsar la agilidad dentro de la organización. Yo no puedo esperar tener más clientes, yo no puedo esperar captar más negocios si yo tengo un equipo que no responde a las necesidades. El mercado digitalmente, ¿verdad? Las personas digitalmente quieren estar comunicadas, quieren estar informadas, quieren que se les dé un servicio personalizado, quieren inmediatez. Y entonces mi equipo de trabajo, las personas con las que yo colaboro dentro de mi organización, deben conocer qué es lo que el cliente espera para que puedan atender y sinergizarse de esa forma. Probablemente este es uno de los pasos más difíciles que una pequeña, que una empresa, independientemente de su tamaño. Es uno de los pasos más difíciles a movilizar, porque requiere de líderes, requiere de personas comprometidas, y es por eso que uno de los errores más comunes que hablábamos anteriormente involucraba al rol que se tiene desde de los dueños o la alta gerencia, porque deben estar involucrados en el cambio, en el impulso a la agilidad para poder
atender digitalmente y transformar digitalmente. El punto número 2 de qué significa transformar digitalmente un negocio, ¿verdad? Independientemente si es pequeño o mediano, es transformar la experiencia del cliente. Es decir, yo tengo una cultura ágil que puede navegar tomando lo digital dentro de su cadena de valor, y eso va a transformar la experiencia de mi cliente. Cómo yo estoy llegando a él, cómo lo estoy impactando, qué tan rápido le estoy atendiendo, con qué tanta calidad le estoy atendiendo, cómo llené sus expectativas como cliente. Muchos de los procesos de transformación digital están pensados en satisfacer a este cliente. Pero no puedo satisfacer al cliente, no puedo satisfacer los productos o servicios o las soluciones que yo esté brindando de una forma adecuada si las personas que colaboran conmigo no tienen ese pensamiento en mente. Entonces, número 1, impulso el cambio hacia adentro, y número 2, se refleja hacia afuera. Y número 3, es muy probable que cuando yo adopte algo digitalmente, yo vaya a tener que adecuar mi modelo de negocio, porque hay variables, hay componentes internas que van a tener que modificarse. Cuando hablamos de esos componentes internos, estamos hablando de nuestras alianzas, de la forma en cómo realizamos las cosas, es decir, nuestros procesos. Estamos hablando de un proceso completo de integración, donde ya no vamos a visualizar nuestro negocio como un negocio tradicional que estuvo instalado en una calle y avenida o edificio físicamente durante años, sino que ahora vamos a visualizar nuestro negocio también en un equilibrio entre lo tradicional y un negocio e-business, es decir, un negocio que está integrado completamente a lo digital, a nivel de personas, es decir, nuestros clientes internos, todos los que nos acompañan, impactando a nuestros clientes externos, nuestros procesos, cómo vamos a calibrar los procesos y las diferentes variables de cómo hacemos las cosas para que impacten hacia afuera, cómo vamos a elegir y cómo vamos a utilizar las tecnologías adecuadas que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Hoy escuchamos mucho cuando hablamos de transformación digital y se nos viene a la mente robots, inteligencia artificial, nubes, etcétera, y mucho de eso en algún momento puede parecer abrumador, pero en la realidad, si nosotros podemos analizar cómo o qué espera nuestros clientes de nosotros mismos, pues al final del día podríamos encontrar una tecnología, cualquier tecnología que nosotros elijamos de una forma más aplicada, y eso va a hacer que también se adopte de una mejor forma hacia adentro en beneficio de nuestros clientes. La tecnología es importante y tan importante como el gobierno de los datos. Es decir, todo lo que yo estoy generando, ¿verdad? Mis clientes están generando información desde sus gustos, preferencias, sus perfiles demográficos, sus perfiles sociográficos. Estamos hablando de cuántos productos prefieren, de cuáles son los productos que prefieren. Si yo soy una pyme que se dedica a la distribución de equipos electrónicos, probablemente vendo computadores, vendo relojes, vendo tablets. ¿Cuál es el producto que más se vende? ¿En qué época del año? ¿A qué tipo de perfil de persona yo se lo estoy vendiendo con más influencia? Conocer a quién, cómo y en qué momento estoy atendiendo es importante para poder generar estrategias, como veíamos en los errores comunes antes, que no existen estrategias integradas. Nosotros, con un gobierno de datos adecuado, podríamos adoptar todos esos insights que se le llaman, ¿verdad? Todos esos pequeños indicadores que nos van a decir cómo poder tener más éxito a raíz de lo que yo ya estoy haciendo hoy. Si se dan cuenta, para transformar digitalmente no solo estamos hablando de la tecnología como tal. La tecnología es un habilitador que me va a permitir integrar miles de ideas, que me va a permitir trasladarle a nuestro cliente de una forma más adecuada y más ágil todo lo que nosotros brindamos. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando desde un ejemplo como el que ustedes están viendo en pantalla. Añadirle algunas etiquetas, ya sea con QRs o con códigos de barras específicos, o avanzados ahora con
con radiotransmisores, que también son etiquetas, en las cuales yo pueda mejorar la capacidad de mis inventarios, agilizar los momentos de entrega. Y esto es tecnología al uso y con fines de mejorar el servicio, la experiencia a nuestros clientes. Cuando nosotros entendamos que la tecnología no es un tabú, sino es un habilitador, nuestros carritos de compra se llenan. ¿Por qué? Porque empezamos a movilizar a toda la organización, a toda nuestra empresa, ya sea pequeña o mediana, a que piense en ese agilismo que nosotros esperamos para poder alcanzar esos resultados. Entonces, ¿cuál es la ruta para hacer una transformación digital en una pequeña y mediana empresa? Básicamente, vamos a visualizarla en 3 pasos principales, al cual le vamos a añadir uno adicional en función de las variables que vamos a utilizar de negocio. El primer paso es conocer en dónde estoy hoy, ¿verdad? Si yo no sé en dónde estoy hoy, ¿verdad? Es decir, en dónde me encuentro actualmente con mi organización, el número de personas, cuáles son los productos que yo estoy ofreciendo que tienen más demanda, por qué nos prefieren nuestros clientes, cuáles son los ingresos que yo estoy teniendo, cuáles son los costos que yo estoy teniendo para poder producir mis soluciones, mis servicios, mis productos, ¿verdad? Si yo no sé con claridad incluso cuánto dinero es con el cual yo cuento para poder desarrollar mis proyectos, entonces tengo pues ciertos factores limitantes. Pero yo debo conocer entonces el estado actual. No para deprimirme, ¿verdad? No para decir, ok, estamos en una situación crítica. Conocer el estado actual me va a permitir visionar a futuro en dónde quiero estar. Y cuando yo sepa en dónde estoy y en dónde quiero estar, entonces yo empiezo a valorar esos gaps sistémicos. Es decir, qué procesos y sistemas debo modificar, qué variables debo añadir para poder hacer un proceso de transformación que me sirva para escalar mi negocio y poder generar no solo la sostenibilidad, sino esa mejora, ¿verdad?, de lo que yo estoy buscando. Entonces, tengo que iniciar, número 1, con un estado comprensivo de dónde estoy en el momento de hoy. Luego, clarificar la visión a futuro, ¿verdad? Esa visión para un negocio digital. Tengo que identificar esos gaps tecnológicos, es decir, si yo tengo la tecnología, si no tengo tecnología, si las personas a las que estoy atendiendo se sentirían cómodas con la tecnología que yo voy a adoptar o ya abrazan la tecnología de alguna forma. Y número 4, si cuento con procesos documentados que me digan cómo estoy haciendo las cosas hoy, ¿verdad?, para poder atender a mis clientes y cómo podrían transformarse para poder llegar a esa ruta de transformación digital. Estos 4 factores son muy importantes y pueden parecer esenciales, podrían parecer muy simples. Sin embargo, son cosas que hacia adentro muchas veces no las visualizamos porque damos por hecho que se conoce o que una persona lo conoce o que la persona que tiene 10, 15 años de estar trabajando con nosotros ya se conoce el proceso pues muy bien. Pero ¿qué pasa si esa persona ya no se encuentra? ¿Qué pasa si esa persona ya no está en algún momento? El proceso de transferencia de conocimiento es un problema muy grande en las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, hay que empezar con un proceso de estructuración claro que nos defina esos 4 pasos en función de personas, de los procesos que nosotros tenemos, de esa tecnología que estamos utilizando y de cómo vamos a hacer un gobierno de datos. Ahora bien, ¿en qué orden tengo yo que hacer este movimiento? Bueno, empecemos por el principio, diríamos, sí. Y muchas veces cuando escuchamos que transformar digitalmente depende únicamente y depende en gran manera de las personas, eso es cierto. Las personas tienen que saber qué hacer, pero si ustedes se dan cuenta, en este momento yo vinculé el iniciar el estado comprensivo del hoy con los procesos. ¿Por qué? Porque las personas, al final de cuentas, lo que desarrollan son procesos. Y cuando las personas no tienen la claridad de lo que están haciendo, para qué lo están haciendo, para quiénes lo están haciendo y en qué momento deben hacerlo, entonces empiezan a tener problemas. Cualquier esfuerzo de transformación digital que yo brinde podría ser truncado. ¿Por qué?
porque mis procesos como tal, toda la estructura lógica interna no tiene una clarificación, ¿verdad? Entonces, para iniciar en dónde estoy hoy, estoy teniendo que valorar mis procesos. Número 2, cuando yo ya definí qué procesos son los que estoy utilizando, me voy hacia las personas. Clarificarle a las personas hacia dónde quiero estar. Y ese gap que yo tenía, ¿verdad? O que yo tengo en este momento, va a empezar a trabajarse. ¿Para qué? Porque los procesos van a transformarse, van a modificarse de tal forma que empiecen a reducirse esas pequeñas situaciones que nosotros existen para que las personas empiecen a adoptar nuestras nuevas plataformas digitales, nuestro nuevo proceso de transformación, nuestros nuevos involucramientos, y las personas deben ser partícipes del cambio para que sea más fácilmente adoptado. Recordemos que muchos de los fracasos de la transformación digital se da cuando se traslada a las personas. ¿Por qué? Porque no fueron partícipes del cambio, porque sentían que no estaban siendo beneficiadas de este cambio. Y es por eso que empezamos con el proceso y luego lo trasladamos a las personas. El número 3, entonces, ya vamos a ver los gaps tecnológicos, es decir, soy una organización que tiene toda la estructura o la plataforma para poder generar un negocio digital. Estoy hablando desde recibir un pedido, generar toda la cadena logística para su entrega y llevarle esto a mi cliente, incluso las plataformas de pago que yo tengo que tener para poder navegar esa transformación. ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¿O cómo lo voy a potenciar? Es aquí donde yo empiezo a hacer ese análisis. Y número 4, ¿cómo estoy gestionando los datos? Es decir, sé a quién estoy atendiendo, sé cómo lo estoy atendiendo, cómo tengo mis manejos de inventarios, sé cómo voy a administrar toda la información que mis clientes están generando para mí, la tengo resguardada de alguna forma en algún medio. A eso me refiero con el gobierno de datos y cómo voy a utilizar esos datos. Y esta ruta sirve para cualquier tipo de negocio, para cualquier tamaño. ¿Por qué? Porque son procesos muy sencillos y muy básicos. Y podemos aún así desglosar un poquito más esa ruta. Veamos, si hablamos de las personas específicamente, veíamos 4 variables. Veamos las personas. Cuando estamos hablando de las personas, lo más importante es una generación de experiencia. No solo para las personas que están hacia afuera, repito, sino que también para las personas que están adentro, apoyando en la generación de las soluciones, productos o servicios que nosotros estamos brindando. Estamos hablando de un restaurante, las personas que están en cocina, las personas que compran los insumos, las personas que están atendiendo las mesas, las personas que están en las barras, ¿verdad? Las personas que están preparando las bebidas. Todas ellas están colaborando para generarle una experiencia hacia nuestro cliente externo. Si ellos no saben a dónde vamos, los efectos no son claros, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de desarrollar una cultura centrada en el cliente, capacitando y fomentando pues esa agilidad que nosotros esperamos. Si una persona hoy en día pudiese hacer un pedido desde su mesa, se sienta en su mesa y digitalmente puede escanear el QR, puede ver el menú y pudiese pedir incluso desde ahí, las personas en cocina y las otras personas que están colaborando debiesen adoptar ese dinamismo, esa agilidad, esa tecnología que yo estoy adoptando para poder generar una mejor experiencia a mi cliente y pueda generarse un impacto positivo en el cambio que yo estoy haciendo. Las personas deben entender hacia dónde voy. Y eso lo van a lograr únicamente si yo capacito. Mucho de lo que sucede en las pequeñas y medianas empresas es que se piensa que la empresa no es responsable de la capacitación de las personas, pero eso se quedó en el pasado. En este momento que estamos viviendo, las empresas también son responsables de generar ese conocimiento específico para que las personas entiendan cómo, cuándo y por qué deben atender a nuestros clientes de la forma adecuada. Entonces, esa capacitación va a habilitar, ¿verdad?, la gestión de sus cadenas de suministro, de la forma en que se gestionan los proveedores, la forma en que se habilitan las ventas, la forma en que se participa en esa visión y ese cambio digital que estamos pensando.
Y esta misma generación de experiencia nos da ese factor número 3 que va a enganchar a nuestros clientes más con nosotros, porque vamos a llegar a satisfacer una necesidad que estas personas tienen. Y que estamos satisfaciendo esa necesidad de los comportamientos que las mismas personas están adoptando. Ok, yo por temas de distanciamiento hoy ya no quiero que llegue alguien a mi mesa a hacerme el pedido. Yo prefiero y me siento más cómodo tomándolo yo mismo o haciéndolo yo mismo desde acá, digital. Ok, todo ese proceso cambió, toda esa persona, ¿verdad? Y su participación dentro del negocio va a cambiar. Entonces, esa generación de engagement tiene que cambiar con la cultura, con la capacitación y cómo voy a ir yo enganchando a los clientes que están hacia afuera a través de lo que yo estoy haciendo adentro. Y número 4, ¿verdad? Una colaboración cross-functional, ¿verdad? Es decir, una colaboración con todas las partes internas. Toda la organización, toda nuestra empresa, ya sea pequeña o mediana o del tamaño que tenga, del giro que posea, debe estar involucrada en el proceso de cambio. Si yo quiero cambiar un solo sistema de pago, no importa, todas las personas deben estar participando en ese proceso. Si yo estoy involucrando códigos QR, todas las personas deben entender qué significa un código QR. Si yo estoy aplicando una nueva tecnología porque voy a involucrar un pequeño bot para la atención de personas en mi mensajería, las personas deben conocer qué es un bot, a qué se refiere y cómo lo voy a poder utilizar. Y esto, cuando involucremos a todas las personas, obviamente vamos a tener un impacto positivo. Vamos a tener esos clientes satisfechos que son los que nosotros queremos atender en un futuro. Ahora bien, ya sabemos que tenemos que tener enganchadas a las personas y que las personas conozcan todo mi proceso. Ahora, toda mi gestión de cambio. Ahora veamos los procesos. Cuando hablamos de procesos, para hacer un cambio, una transformación digital, vamos a esperar que esos procesos tengan una máxima eficiencia organizacional. La transformación digital va a potenciar a una pyme a que sea tan grande, ¿verdad?, como se requiera, o contraerse en algún momento cuando sea requerido. Pero al final del día, los procesos y la capacidad de poder gestionar esos procesos nos van a dar un negocio rentable. ¿Qué pasos podríamos seguir nosotros con esto? Número 1, generar inteligencia de negocios, ¿verdad? Es decir, utilizar los datos relevantes de la información que nosotros poseemos en este momento para poder ir fluctuando en esos gaps, es decir, en el donde estoy hoy y hacia dónde quiero llegar. Nosotros como empresarios sabemos, ¿verdad? O como dueños de procesos, sabemos en dónde están esas brechas. Entonces, sabemos en dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar. Entonces, tenemos que empezar a visionar con esos datos que nosotros tenemos, ya sean estructurados o no estructurados, cómo voy a hacer un proceso de movilización y de cambio. Número 2, voy a integrar operativamente a toda la organización. Voy a diseñar flujos de trabajo que sean visualizables para todos. Este punto de procesos está muy vinculado al anterior, a cómo voy a mejorar a las personas en su visualización del negocio. Y si se dan cuenta, en el mapa general que veíamos, los procesos era lo primero que nosotros observábamos, porque de aquí es donde tenemos que clarificarle a las personas cómo va a ser ese flujo de trabajo, cómo vamos a integrar los datos, cómo vamos a traer la tecnología. Y involucramos un factor adicional en nuestra área de procesos. Una vez que las personas ya están haciendo bien las cosas, nosotros tenemos bien mapeados nuestros procesos y empiezan a trabajar de una forma más clara y productiva, empezamos a decirle al mundo que nosotros tenemos un proceso adecuado, que nuestra empresa es capaz de hacer A, B y C. Y es ahí donde viene el paso del marketing digital, en crear los canales de comunicación que yo necesito para poder adoptar esta potencia, ¿verdad? Y estamos hablando de un marketing que va a ser medible, que va a generar datos, ¿verdad? Y que al final del día va a apoyar también a conocer qué tipo de cliente estoy atendiendo, cuál es su ciclo de vida,
¿Cuál es el recorrido, verdad? El journey map, el recorrido que el cliente recorre para poder comprarme a mí. Si yo tengo una plataforma digital y él va a comprar un par de zapatos, ¿cuáles son los pasos que él recorre para poder elegir ese color, esa talla? ¿Cómo compra? ¿Cómo me contacta? ¿Cómo me paga? Todo eso está involucrado dentro de los procesos. Y luego estamos hablando de optimizar la tecnología. Ojo que cuando hablamos de transformar digitalmente la tecnología es el habilitador, no es el factor de número uno. No elegimos primero la tecnología. Primero entendemos y modificamos procesos internos para luego gestionar qué tecnología es de impacto para nosotros. Y ahí estamos hablando de información, de integración y de infraestructura. Estamos hablando de aprovechar la analítica de datos para poder predecir qué tipos de compras podrían realizarnos y para poder potenciar. Estamos hablando de involucrar plataformas de mensajería, es decir, comunicarnos con nuestros clientes. Cuando estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, nosotros tenemos una fuerte apertura a la comunicación. La velocidad de atención, la personalización, eso es algo que debe existir. Por lo tanto, las plataformas de mensajería son adecuadas, muy adecuadas como elementos tecnológicos para poder utilizar. Los datos, ¿verdad? No tienen que estar por todos lados. Si alguien me escribió por Messenger, alguien me escribió por WhatsApp, por Telegram, etcétera, yo tengo que tener alguna plataforma de integración para saber que si un cliente me escribió, el mismo cliente me escribió por cualquiera de estas plataformas, yo voy a poder atenderlo y le voy a dar la misma respuesta. A eso tenemos que llegar con una integración de tecnología y que nuestros datos no sean silos, ¿verdad? No sean espacios independientes, sino que sean vinculados, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la arquitectura de nuestra información? ¿Cómo vamos a generar toda la información en un canal, en un túnel o funnel, ¿verdad? Como bien se le menciona en este tema, para poder catalogar esos datos de la forma adecuada. Entonces, tecnologías hay muchas en el mercado, ¿verdad? Está el uso del Big Data, del Cloud, del Mobile, el Machine Learning, la inteligencia artificial, pero probablemente esto suena un poco arriesgado cuando estamos hablando de pymes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si nosotros pensamos cuál es el fin que yo quiero alcanzar, como lo hemos visto en nuestra ruta? Si yo digo que para que mi cliente tenga una mejor experiencia y una satisfacción adecuada, yo tengo que generar un delivery tracking, es decir, un tracking de entregas de mi producto, y esto va a mejorar la experiencia y va a mejorar la seguridad, y las compras también van a verse más favorecidas, porque las personas es esto lo que están valorando en el producto, servicio o solución que yo estoy entregando. Ya no estamos hablando de grandes tecnologías, estamos hablando de las tecnologías que mejor se adopten. Podría utilizar el cloud para poder tener mis inventarios y poder hacer procesos de navegación muy rápidos. Podría empezar a hacer análisis predictivos con Machine Learning, pero al final del día, el transformar nuestras ideas y adoptar las tecnologías es muy probable que nos genere un mayor impacto. Y esto nos va a llevar a administrar nuestros datos de una forma adecuada, es decir, tener la claridad de la información contenida y que toda nuestra información interna esté orientada a poder generar una experiencia. Debe ser precisa, debe ser fácilmente accedida. ¿Para qué? Para que todas las personas que colaboren conmigo puedan atender mejor al negocio. Entonces, esa gestión de activos digitales, ¿verdad? Todo eso que antes estaba en el cuaderno, en el papel, en la hojita, en el resguardo del celular de uno solo de nuestros vendedores, hoy va a ser algo que está instaurado en un proceso para todos, en un sistema para todos, en algo que todos podemos visualizar, estructurar, etiquetar, organizar y acceder. ¿Para quién? Para nuestros usuarios, ¿verdad? Y eso nos va a permitir gestionar la información de nuestros productos y servicios de mejor forma, optimizar las búsquedas de nuestros clientes, es decir, que nuestros clientes nos encuentren en diferentes canales, porque yo ya sé en dónde es que me están buscando. Ok, yo debo estar en plataformas digitales, por ejemplo, si soy un restaurante, voy a estar en plataformas digitales que estén vinculadas a la recreación, al turismo.
entonces voy a hacer vinculaciones con ellos porque ahí tengo mejores efectos que estar en una hoja de Facebook, en una página de Facebook, en donde cada quien, si quiere, me va a ir a buscar, ¿verdad? Entonces yo ya conozco todo esto de una forma estructurada y eso me va a dar una calidad de la gestión de mis datos en favor de mis clientes. Ese gobierno de datos, sin duda alguna, me va a permitir avanzar y poder gestionar de una forma adecuada. Y si se dan cuenta, todo esto lo que busca es evitar tener la fragmentación digital, irnos por caminos no adecuados, ¿verdad? ¿Cuáles serían los caminos no adecuados? No planificar, ¿verdad? Que nuestras iniciativas estén desconectadas, que el departamento de ventas, que el departamento de que el departamento de compras, que el departamento de servicio al cliente, esté trabajando cada uno independientemente con su propia información. Eso es fragmentación digital, eso es lo que nosotros debemos evitar. Entonces, hay procesos, tenemos que analizar los procesos que obstaculizan y fragmentan la información para obtener esos objetivos. Las pymes que mejor resultados tienen, experimentan estas transformaciones, tienen una visión estratégica e incluyen el comercio digital, ¿verdad? Estas son las pymes que tienen más éxito, ¿verdad? ¿Cómo las personas me van a buscar? La inteligencia de negocios, todos esos datos al servicio de ese comercio digital, generando experiencia para nuestros consumidores. No es únicamente necesario el cómo lo hacemos o por qué lo hacemos así, sino a quién estamos atendiendo y si estamos generando un impacto en ellos. Para esto debemos movilizar nuestros procesos, utilizar la mensajería, el mobile engagement, es decir, las personas utilizan su móvil, ¿cuánto? 5, 6 horas al día. Nosotros podríamos estar presentes. ¿En dónde? ¿Verdad? Tenemos que analizar esa inteligencia de negocio por medio de la analítica de datos. Entonces, la hoja de ruta de la transformación digital que nosotros valoramos rápidamente en este momento alinea los recursos tecnológicos, pero principalmente a las personas, para que pues tengamos efectos adecuados en nuestros procesos de compra y venta. Y para esto, para terminar, me gustaría mostrarles el ejemplo de un gimnasio en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? El gimnasio es el gimnasio BU, que fue establecido en 2006. Y este gimnasio, en momentos de pandemia y por temas de distanciamiento, se transformó digitalmente. Transformó las 4 variables que nosotros abordamos en esta ruta de transformación. Se centraron en su cliente, ¿verdad? El gimnasio estaba cerrado, el gimnasio no podía acceder a las personas, entonces proveyeron equipo, rentaron equipo, pensaron en cuál era la necesidad, los kettlebells, las máquinas, empezaron a rentarlas, empezaron a generar canales de comunicación adecuados al tipo de perfil de persona que estaban atendiendo. Hicieron comunidad, estuvieron cercanos, se comunicaron constantemente con su comunidad para que no disminuyera el número de personas. Diversificaron sus servicios, ya no únicamente eran rutinas específicas como las que se hacían en el gimnasio, sino que involucraron otro tipo de servicios y rutinas para poder potenciar la presencia de sus clientes. Y con esto también optimizaron sus ingresos. Tenían diferentes formas de poder pagar, diferentes formas de poder suscribirse. Y eso nos obligó a cambiar esos procesos. Centrarse en el cliente hace que veamos nuestros procesos, el proceso de inscripción, el proceso de las gestiones de horarios, la comunicación, por dónde va a navegar esa comunicación, cómo vamos a cobrar por nuestros servicios, cómo vamos a gestionar las clases virtuales que se están brindando. Y para eso se empezaron a potenciar algunos de los elementos digitales a disposición. Las redes sociales, la generación de un app, el potenciamiento de su página web, la adopción de pagos digitales, equipos de grabación digital para poder proveer la información en alta calidad y administrar y gestionar sus datos. Los procesos de optimización, el récord de la salud de las personas, los datos de su nutrición, los datos del estado emocional de las personas que estaban involucradas en el gimnasio. Esto es un proceso de transformación digital
en donde un gimnasio que estaba visualizado, que es una pequeña y mediana empresa, que estaba catalogado como un centro donde las personas se reunían presencialmente a gestionar su salud, se convierte en un proceso de acompañamiento independientemente de dónde yo me encuentre. Me voy de viaje, estoy en mi casa, estoy confinado, estoy distanciado, no importa. Yo estoy obteniendo los servicios principales, estoy obteniendo mi salud. Y esto no se queda aquí. Es muy probable que en un futuro se potencien a través de la tecnología estos servicios y que se personalicen aún más centrados en las personas, en la necesidad de las personas. Y nosotros transformamos todo basado en ese proceso que las personas realmente, esa solución que las personas están buscando. Y esto completa pues nuestra ruta para la transformación digital. Es conocer ese estado actual, esa visión futura, todo lo que yo tengo que recorrer se reduce a estos 12 pasos que básicamente les pude compartir el día de hoy. A nivel de personas, a nivel de procesos, a nivel de tecnología y a nivel de gobierno de datos. El proceso de la transformación digital no solo son las tecnologías que se involucran, es conocer qué tipo de acompañamiento quieren las personas de mi producto o servicio, de mi pequeña y mediana empresa para poder entregar. Y esto bien desarrollado en un proceso, en una ruta como la que les muestro el día de hoy, puede tener un éxito contundente. Entonces, con lo que hemos visto hoy, concluimos, ¿verdad? Hay que pensar en grande, pero actuar incrementalmente, poco a poco, ¿verdad? Es como nosotros realmente debemos actuar para poder alcanzar los objetivos que nosotros estamos persiguiendo. Y esto completa nuestra ruta de transformación digital para una pequeña y mediana empresa. Espero que esta pequeña charla pues haya sido de agrado para ustedes y que les sirva de habilitador y de potenciador para poder alcanzar una ruta de transformación digital en sus negocios de una forma adecuada. Y les dejo por acá mi contacto para que puedan pues ya acceder, ¿verdad? O puedan pues conocer un poco más de todos estos temas, ya sea desde ESI o personalmente, ¿verdad? Pues estamos terminando. Muchísimas gracias, doña Claudia. De verdad que muy buena esta presentación. Sobre todo creo que ha sido muy ilustrativa para este sector que le ha tocado renovarse en esta época. Tenemos muchas consultas del público, eso era lo que esperábamos. Y vamos de una vez con la primera. Dice, si soy una pyme, pero no cuento con una misión y visión clara, ¿qué debo hacer para corregir ese error y que no me afecte en mi planeación estratégica? Bueno, es muy probable que no es que sí la tenga, pero no la tenga plasmada claramente. Porque si tiene un plan estratégico, es muy probable que sí se tenga la visión de hacia dónde quiero llegar. Recordemos que la misión nos dice cómo vamos a realizar lo que vamos a realizar hoy, con qué personas, con qué insumos, en qué momento queremos realizar todas las gestiones internas de nuestra organización, de nuestra empresa. Probablemente no es que no se tenga una misión, sino no se ha clarificado o no se ha plasmado en blanco y negro qué es y cómo lo quiero yo lograr. Entonces, lo que vale la pena es analizar, ¿verdad? Ponerlo en blanco y negro, tomar una hoja, ¿verdad? O lo que sea más fácil para mí y empezar a plasmar todos esos elementos que yo quiero, que yo estoy involucrando para el desarrollo de mi negocio. Porque si tengo ya desarrollada una estrategia, es muy probable que sí tenga una misión, aunque no la tenga plasmada, solo es cuestión de clarificar esos elementos necesarios para poderlos involucrar y plasmar para todos, para hacerlos comunes para todos, ¿verdad? Perfecto. Por acá tenemos otra consulta que dice, necesito de un experto
para esta transformación, ya que mi error fue pensar en redes sociales como transformación hacia lo digital. Creo que es un error muy común de las empresas pequeñas. Sí. Es un error muy común de las empresas pequeñas y otra cosa que vale la pena atender, ¿verdad? Realmente tenemos que tener cuidado porque muchas veces muchas personas pues, son inescrupulosas y abordan a las pequeñas o medianas empresas y les prometen que únicamente con estar en las redes sociales sus negocios se van a potenciar en grande. Pero hay una estrategia, una estructura, ¿verdad? Puede ser tan grande o tan pequeña, pero debe tener una estructura calibrada que me permita tener mejores resultados. Lo que las empresas esperan no solo es tener presencia, sino que aumentar o sostener sus ventas, ¿verdad? Entonces, son preguntas importantes que nosotros debemos hacer al momento que alguien nos diga, mire, con estas redes sociales usted va a potenciar sus ventas. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿En qué porcentaje? ¿Verdad? Son preguntas importantes que nosotros debiésemos saber. Las redes sociales ayudan, pero no lo son todo. Así es. Por acá tenemos otra consulta que me parece que también es otro error bastante común en las empresas. Dice, ¿cómo cambiar la cultura de una empresa, sobre todo cuando se adquieren herramientas tecnológicas, pero el personal se niega a utilizarlas? Bueno, esto es un error extremadamente común, ¿verdad? Es empezar, si se dieron cuenta, si analizamos los pasos de esta transformación, el paso número 3 era la tecnología. Es decir, nosotros empezamos casi por el final, ¿verdad? Antes de empezar por el principio. Si nosotros en este momento ya tenemos la tecnología, lo que tenemos que hacer es empezar en un proceso de gestión de cambio. Ese proceso de gestión de cambio interno requiere un movimiento cultural en donde tenemos que explicarle a las personas por qué, para qué y cuál es el fin que nosotros esperamos de esa adopción tecnológica. Muchas veces la resistencia al cambio se da porque las personas se sienten inseguras. Creen que cuando la tecnología ingrese a las organizaciones, ellos se van a quedar sin trabajo. Lo que nosotros tenemos que hacer es clarificar esos procesos que se van a llevar y hacerles sentir seguras a las personas de que conservarán sus puestos, que esto está veniendo a potenciar el trabajo de todos, la permanencia de nosotros como negocio en el mercado. Entonces, en ese proceso de gestión de cambio, alguien tiene que liderarlo, ¿verdad? Se requiere de líderes, se requiere de un control de esa narrativa, de explicar el por qué y para qué lo estamos involucrando, de poner reglas claras, ¿verdad? De hacer los ajustes que se tengan que hacer y decir, ok, todos vamos a ingresar a este proyecto, a este sistema, bajo estas bases y tal fecha es nuestro límite para poder adoptarlo de esta forma y poner los objetivos claros. Y quien no cumple esos objetivos, pues empezar a hacer esos correctivos con esas personas que no se van alineando, pero la gran mayoría van a irse gestionando. Y algo muy importante en una gestión de cambio es empezar a aplaudirnos, empezar a abrazarnos por esos pequeños logros que vamos teniendo. Muchas veces lo vemos muy transaccional, es decir, muy frío, pero las personas quieren sentir esa humanidad cuando estamos haciendo procesos tecnológicos. Perfecto. Pues vamos a ver, por acá ya nosotros se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Tenemos algunas otras consultas, pero queremos decirles a las personas pues, que quieren más información sobre este tema que pueden visitar el stand de ESI School of Management en el pabellón de Pymes, justamente. Así que tanto para las consultas que nos quedaron pendientes, como para las personas que están viendo este video on demand, pues también pasen por allá, hagan sus consultas, chequen todo el material que tienen y por supuesto que les deseamos muchos éxitos en ese proceso de transformación digital. Nuevamente, muchísimas gracias por la exposición y nosotros pues continuamos acá con más de Conecta B2B Live versión 2021. Muchas gracias por la invitación. Que tengan a todos muy buen día y visítenos. Hasta luego. Bye.